El anillo pesaba más que cualquier maleta. Lo llevaba en el bolsillo izquierdo del pantalón, envuelto en un pedazo de tela que alguna vez fue parte de la camisa de su padre. No era de oro, no tenía piedras preciosas ni grabados elegantes. Era solo un aro de plata gastada que había comprado con 3 semanas de salario en una joyería pequeña de Ciudad de Guatemala, antes de cruzar la frontera, antes de conocer el desierto, antes de saber lo que significaba el silencio de un país que no te quiere. Lo tocaba cada noche antes de dormir, como quien reza sin palabras, como quien guarda una promesa que todavía no sabe si podrá cumplir. Esa mañana, en una sala de espera de un hospital en Texas, sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de café que ya se había enfriado. No temblaban por el miedo a la enfermedad ajena, ni por el frío artificial del aire acondicionado que convertía todo en hielo. Temblaban porque, por primera vez en 4 años, alguien de aquella familia lo había mirado a los ojos sin desprecio. La madre de ella, la misma mujer que una vez cerró la puerta en su cara mientras él sostenía flores compradas con su último billete, ahora lloraba sola en el pasillo y él no sabía si tenía derecho a acercarse o si debía desaparecer como siempre había aprendido a hacer en aquel país. Afuera, el sol de Texas caía sobre el estacionamiento vacío como un castigo lento y silencioso. Adentro, las paredes blancas absorbían los susurros, los llantos contenidos, las oraciones murmuradas en inglés que él apenas comprendía. Olía a desinfectante y a miedo. Él miraba sus propias manos, manos morenas que habían cargado cajas en almacenes oscuros, que habían fregado platos hasta sangrar en restaurantes donde nadie conocía su nombre, que habían aprendido a no tocar nada que no fuera suyo. Y se preguntaba si esas mismas manos tendrían permiso alguna vez para consolar, para abrazar, para pertenecer. El anillo seguía en su bolsillo, intacto, esperando. 4 años guardándolo para el momento correcto que nunca llegaba. 4 años de cenas familiares, donde su silla permanecía vacía, aunque él estuviera sentado en ella. 4 años de palabras que no se dirigían a él, de miradas que lo atravesaban como si fuera transparente, de silencios que gritaban lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y ahora, mientras el monitor del cuarto 714 marcaba los latidos frágiles de un corazón ajeno, él descubría algo que ningún documento migratorio podía enseñarle: que a veces el amor no se declara con palabras ni con anillos, sino con presencia, con quedarse cuando todos esperan que te vayas, con ofrecer las manos cuando nadie las quiere. ¿Qué significaba realmente aquel anillo que llevaba escondido desde Guatemala? ¿Era una promesa de amor, una esperanza de ser aceptado, o simplemente el peso silencioso de un hombre que había cruzado montañas, desiertos y fronteras, no por dinero ni por papeles, sino por algo que todavía no sabía nombrar, pero que latía en su pecho cada vez que ella sonreía? Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Se llamaba Miguel, aunque en los documentos falsos que usó para cruzar, decía otro nombre que ya había olvidado. Nació en un pueblo pequeño, en las afueras de Ciudad de Guatemala, donde las casas tenían techos de lámina y las noches olían a tortillas recién hechas y a leña quemada. Su madre vendía frutas en el mercado central. Su padre trabajaba la tierra hasta que la tierra dejó de dar, hasta que las deudas crecieron más que el maíz, hasta que una mañana de marzo simplemente no despertó. El corazón, dijeron. El cansancio, pensó Miguel. La pobreza, supo después. Tenía 23 años cuando decidió irse. No hubo despedida larga ni ceremonia, solo un abrazo de su madre en la puerta de la casa, un rosario que ella le puso en el cuello y una frase que lo perseguiría durante años. No olvides quién eres, mijo, no importa lo que te digan allá. Él asintió sin entender. Todavía no sabía que las palabras más pesadas son las que se comprenden después, cuando ya es demasiado tarde para responder. Cruzó México en autobuses desvencijados y camionetas que olían a ganado. Cruzó el desierto de Arizona con un grupo de extraños que se convirtieron en hermanos durante 3 noches y luego desaparecieron para siempre. Llegó a Texas con los pies destrozados, la garganta seca y el anillo de plata
todavía intacto en su bolsillo. Lo primero que sintió no fue alivio, fue soledad. Una soledad tan vasta como el desierto que acababa de atravesar, pero más fría, más silenciosa, más difícil de nombrar. El inglés era un muro que no sabía escalar. Las palabras se le atoraban en la boca como piedras. Pedía trabajo señalando con las manos, agachando la cabeza, aceptando lo que nadie más quería. Limpió baños en gasolineras, cargó cajas en almacenes sin ventanas, fregó platos en restaurantes donde los cocineros gritaban insultos que él fingía no entender. Dormía en cuartos compartidos con otros hombres que también habían dejado todo atrás. Hombres que lloraban en silencio cuando creían que nadie escuchaba. Enviaba dinero a su madre cada mes, aunque eso significara comer solo arroz durante semanas. Nunca se quejaba. El silencio se había convertido en su idioma más fluido. Y entonces, una tarde de octubre, entró a un café a buscar trabajo y la vio a ella. Estaba limpiando una mesa junto a la ventana, con el cabello recogido, y una sonrisa que parecía no conocer el peso del mundo. Lo miró sin miedo, sin asco, sin esa distancia que él ya conocía de memoria. Lo miró como si fuera una persona, como si mereciera estar ahí, y algo dentro de él, algo que creía muerto desde el desierto, volvió a latir despacio, tímidamente, como una vela que alguien enciende en medio de la oscuridad. No sabía que aquel momento cambiaría todo. No sabía que aquel café sería el principio de una guerra silenciosa. No sabía que amarla significaría aprender a ser odiado por quienes ella más amaba. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. El café se llamaba Morning Light, aunque para Miguel la luz nunca llegaba antes de las 5 de la mañana, cuando ya llevaba 2 horas despierto preparando la masa para los panecillos que los clientes americanos compraban sin mirarlo. Trabajaba en la cocina, detrás de una puerta que separaba dos mundos, el mundo de las sonrisas y los buenos días, y el mundo del sudor, el aceite caliente y los gritos del encargado que lo llamaba el guatemalteco, porque nunca se molestó en aprender su nombre. Ella se llamaba Sara. Atendía las mesas del turno de la mañana, y cada vez que pasaba cerca de la cocina, Miguel sentía que el aire cambiaba de temperatura. No era solo su belleza, aunque sí era hermosa, con esos ojos claros que parecían contener pedazos de cielo. Era algo más profundo. Era la forma en que trataba a todos por igual. Al ejecutivo de traje que pedía café negro sin azúcar, al anciano que se sentaba solo junto a la ventana cada martes, al inmigrante escondido en la cocina que apenas hablaba inglés. Para ella, todos merecían la misma sonrisa, y esa democracia pequeña y cotidiana fue lo primero que Miguel amó de ella, aunque todavía no supiera que eso era amor. Los primeros meses fueron de miradas robadas y silencios torpes. Él no se atrevía a hablarle más allá de lo necesario. «Más platos», decía ella asomándose a la cocina. «Sí», respondía él, y esa palabra pequeña le costaba como si pesara toneladas. ¿Quién era él para hablarle? ¿Qué podía ofrecerle un hombre sin papeles, sin futuro visible, sin siquiera un apellido que pudiera pronunciar en voz alta sin miedo? El anillo en su bolsillo se sentía cada día más pesado, más absurdo, más imposible. Pero Sara tenía esa costumbre de romper muros sin darse cuenta. Empezó a traerle café cuando nadie miraba. Empezó a preguntarle cosas pequeñas, de dónde era, si extrañaba su país, qué significaba su nombre. Miguel respondía con frases cortas, avergonzado de su acento, de sus errores gramaticales, de la forma en que las palabras en inglés se le escapaban como pájaros asustados. Pero ella nunca se burló, nunca corrigió, solo escuchaba con esa paciencia infinita que él no sabía que existía en el mundo. Una noche, después del cierre, ella lo encontró sentado en la parte trasera del café, mirando el cielo sin estrellas de Texas. Se sentó a su lado sin pedir permiso, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. «¿En qué piensas?», preguntó. Él tardó en responder. «En mi madre», dijo finalmente. «Está sola, y yo estoy aquí, y no sé si hice bien».
Sara no dijo nada, solo puso su mano sobre la de él, un gesto pequeño que contenía todo un universo. Y Miguel supo, en ese momento exacto, que estaba perdido, que ya no había vuelta atrás, que amarla era inevitable, aunque también fuera imposible. Hay amores que no piden permiso, pensó esa noche, mientras caminaba hacia el cuarto que compartía con otros 3 hombres. Hay amores que simplemente llegan, como la lluvia, como el hambre, como el miedo, y uno no puede hacer nada más que dejarse mojar, dejarse consumir, dejarse asustar. Los meses siguientes fueron de encuentros secretos y felicidades robadas. Caminaban juntos después del trabajo por calles que él no conocía, y ella le enseñaba palabras nuevas: hope, belong, home. Él las repetía en voz baja, saboreándolas como si fueran frutas exóticas. Cenaban en restaurantes baratos donde nadie los conocía, donde podían fingir que el mundo exterior no existía, que no había fronteras, ni documentos, ni familias que algún día tendrían que enfrentar. Pero el mundo exterior siempre encuentra la forma de entrar. Un domingo, Sara lo invitó a conocer a su familia. «Solo un almuerzo», dijo con esa sonrisa que desarmaba todas sus defensas. «Quiero que te conozcan». Miguel sintió el pánico subir por su garganta como bilis. Quiso decir que no, que era demasiado pronto, que él no estaba listo. Pero ella lo miraba con tanta esperanza que decir que no hubiera sido como apagar una vela con los dedos. La casa de los padres de Sara estaba en un suburbio tranquilo, con jardín verde y cerca blanca, como las casas de las películas que Miguel veía de niño en el único televisor del pueblo. Tocaron el timbre. La puerta se abrió, y Miguel vio en los ojos de la madre de Sara algo que conocía de memoria: desconfianza, miedo, desprecio disfrazado de cortesía. El almuerzo fue un ejercicio de supervivencia. Las preguntas del padre eran interrogatorios encubiertos. ¿Y qué hacías en Guatemala? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tienes planes de regularizar tu situación? Miguel respondía con cuidado, midiendo cada palabra, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda, aunque el aire acondicionado estuviera al máximo. Sara intentaba desviar la conversación, llenar los silencios incómodos, pero el daño ya estaba hecho. Cuando se despidieron, la madre apenas lo miró. El padre le dio un apretón de manos que se sintió como una advertencia. En el carro de regreso, Sara lloraba en silencio. «Lo siento», dijo. «No sabía que serían así». Miguel no respondió. Solo tomó su mano y la sostuvo durante todo el camino, pensando en el anillo que llevaba en el bolsillo, preguntándose si alguna vez tendría el valor de sacarlo, si alguna vez sería suficiente para esa familia que lo miraba como si fuera una amenaza, un error, una sombra que había que eliminar. Hay amores que no piden permiso, pensó de nuevo, pero hay familias que nunca lo dan. Los meses que siguieron fueron una guerra sin balas, una guerra de miradas, de palabras no dichas, de puertas que se cerraban justo cuando él llegaba. La madre de Sara, una mujer llamada Dorothy que vestía suéteres de colores pastel y sonreía como si el mundo le debiera algo, había decidido que Miguel era el enemigo. No lo decía con palabras, lo decía con gestos, con ausencias, con la forma en que retiraba su mano cuando él intentaba saludarla, con la manera en que hablaba de el futuro de Sara, como si él no estuviera presente, como si fuera un fantasma que todos podían ver pero nadie debía reconocer. El padre, Richard, era diferente. Su desprecio no era frío sino caliente, directo, casi honesto en su crueldad. «¿Y cuándo piensas volver a tu país?», preguntaba en cada cena a la que Miguel era obligado a asistir. «¿Ya conseguiste tus papeles o sigues como estás?». Las palabras ilegal y indocumentado nunca salían de su boca, pero flotaban en el aire como cuchillos invisibles. Miguel aprendió a responder con monosílabos, a bajar la mirada, a masticar despacio para no tener que hablar. Aprendió que el silencio era su única armadura en aquella casa, que olía a flores artificiales y a rechazo. Sara luchaba. Dios sabe que luchaba. Discutía con sus padres después de cada cena. Defendía a Miguel con una ferocidad que a él lo conmovía y lo asustaba al mismo tiempo. «Ustedes no lo conocen», les gritaba. «No saben todo lo que ha pasado, todo lo que ha sacrificado.
Pero las palabras de una hija enamorada no podían derribar los muros de décadas de prejuicio. Dorothy y Richard habían construido su vida sobre certezas simples. La gente como ellos merecía ciertas cosas, y la gente como Miguel no. El amor no entraba en esa ecuación. El amor era para ellos un error que su hija eventualmente corregiría. Hay amores que no piden permiso, se repetía Miguel en las noches de insomnio. Pero hay odios que tampoco necesitan razón. El aislamiento creció como una planta venenosa. Miguel empezó a evitar las reuniones familiares, a inventar excusas de trabajo, a quedarse en el cuarto que ahora compartía solo con un hombre salvadoreño que roncaba hasta las 3 de la mañana. Sara lo visitaba cuando podía, trayendo comida casera y besos que sabían a disculpa, pero él sentía que algo se estaba rompiendo entre ellos, no por falta de amor, sino por exceso de obstáculos. ¿Cuánto tiempo podía durar una relación que tenía que esconderse? ¿Cuántas humillaciones podía soportar antes de perder lo único que le quedaba? Su dignidad. Las memorias de Guatemala llegaban sin aviso, generalmente de madrugada, cuando el silencio de Texas se parecía demasiado al silencio de su pueblo. Recordaba a su madre sentada en el patio, desgranando maíz mientras el sol caía sobre las montañas. Recordaba el olor del café recién hecho que su padre preparaba antes del amanecer. Recordaba la tumba sencilla donde dejó enterrado no solo un cuerpo, sino toda una vida que ya no existía, y se preguntaba si había valido la pena. Cruzar el desierto, casi morir de sed, llegar a un país que lo trataba como una enfermedad, enamorarse de una mujer cuya familia lo veía como una plaga. El anillo seguía en su bolsillo, pero ya no lo tocaba con esperanza. Lo tocaba con miedo, con duda, con la certeza creciente de que algunas promesas están destinadas a no cumplirse. Una noche, después de una cena particularmente brutal donde Richard había insinuado que Miguel solo estaba con Sara por los papeles, él caminó solo por las calles vacías del suburbio. Las casas perfectas con sus jardines perfectos lo miraban como jueces silenciosos. Aquí no perteneces, parecían decir, aquí nunca pertenecerás. Se sentó en una banca de un parque desierto y lloró por primera vez desde que había cruzado la frontera. Lloró por su padre muerto, por su madre lejana, por el hombre que era antes y que ya no reconocía. Lloró por Sara, que merecía a alguien que no trajera tantas complicaciones. Lloró por él mismo, que había cometido el error imperdonable de creer que el amor podía ser suficiente. Cuando volvió al cuarto esa noche, encontró un mensaje de Sara en el teléfono viejo que usaba solo para hablar con ella. «No te rindas», decía. «Por favor, no te rindas». Miguel leyó esas palabras una y otra vez, buscando en ellas la fuerza que ya no encontraba dentro de sí mismo. Quería creerle, quería tener fe, pero la fe es difícil de mantener cuando todo a tu alrededor te dice que no eres suficiente, que nunca serás suficiente, que tu amor es un error que debe ser corregido. Esa noche soñó con el desierto. Soñó que caminaba sin agua bajo un sol implacable, buscando una frontera que se alejaba cada vez que creía alcanzarla. Soñó que Sara lo esperaba del otro lado, pero entre ellos había un muro de cristal que ninguno de los dos podía romper. Ella gritaba su nombre. Él golpeaba el cristal con los puños hasta sangrar. Pero el muro no cedía, nunca cedía. Despertó con las manos cerradas, las uñas clavadas en las palmas, el corazón latiendo como tambor de guerra. Hay amores que no piden permiso, pensó mirando el techo gris del cuarto. Pero hay muros que no piden perdón, y sin embargo, todavía no sabía que el muro más grueso estaba a punto de caer. No por sus golpes, no por sus lágrimas, sino por algo que nadie esperaba, algo que cambiaría todo en una sola noche de hospital, de miedo, y de manos que finalmente serían vistas. Era un jueves de noviembre cuando el teléfono de Sara sonó a las 3 de la mañana. Miguel estaba a su lado, una de las pocas noches que pasaban juntos, en el pequeño apartamento que ella había alquilado para tener un espacio lejos de sus padres, y sintió cómo el cuerpo de ella se tensaba antes de escuchar las palabras. «Es mi mamá», dijo Sara con la voz rota. «Algo le pasó a mi papá. Está en el hospital». El camino al hospital fue un borrón de luces rojas y silencios.
Sara conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos, los ojos fijos en la carretera como si mirar hacia otro lado pudiera hacerla colapsar. Miguel no sabía qué decir. No sabía si debía estar ahí. No sabía si su presencia sería un consuelo o una provocación más en medio de una crisis. Pero Sara había tomado su mano antes de salir del apartamento y había dicho solo una palabra: «Ven». Y él había obedecido, porque negarle algo a ella era imposible, porque su lugar estaba donde ella lo necesitara, aunque ese lugar fuera hostil, aunque ese lugar lo odiara. Llegaron al Hospital Memorial Hermann a las 4 de la mañana. Las luces fluorescentes del pasillo convertían todo en un escenario frío, irreal, como sacado de una pesadilla. Dorothy estaba sentada en una silla de plástico, sola, con el rostro destruido por el llanto. Al ver a Sara, corrió hacia ella y la abrazó con una desesperación que Miguel nunca había visto. «Tu padre», sollozaba. «Su corazón. No saben si va a sobrevivir». Miguel se quedó atrás, cerca de la pared, tratando de ocupar el menor espacio posible. Observaba la escena como quien mira a través de un vidrio. Madre e hija abrazadas, el llanto compartido, el miedo que las unía. Él no tenía lugar en ese abrazo. Él era el extraño, el intruso, el hombre que no debía estar ahí. Pensó en irse. Pensó en desaparecer antes de que Dorothy lo viera, antes de que su presencia convirtiera una tragedia en un conflicto. Pero sus pies no se movían. Algo lo mantenía clavado en ese pasillo de hospital, algo que no podía nombrar, pero que latía en su pecho con una fuerza desconocida. Las horas siguientes fueron un caos de médicos, enfermeras, formularios y decisiones. Richard había sufrido un infarto masivo. Estaba en cirugía. Las probabilidades no eran buenas. Dorothy se derrumbaba cada vez que un doctor aparecía con noticias, y Sara intentaba sostenerla mientras ella misma se caía a pedazos. Miguel observaba desde su rincón, sintiéndose inútil, deseando poder hacer algo, cualquier cosa, pero paralizado por años de rechazo que le habían enseñado que su ayuda no era bienvenida. Fue entonces cuando Dorothy se desplomó. No fue un desmayo dramático, fue un colapso silencioso, como una vela que se apaga sin aviso. Un momento estaba de pie, hablando con una enfermera, y al siguiente sus rodillas cedieron y su cuerpo comenzó a caer hacia el suelo frío del hospital. Sara estaba demasiado lejos. Las enfermeras estaban distraídas. Nadie estaba lo suficientemente cerca, nadie excepto Miguel. Se movió sin pensar. Su cuerpo actuó antes que su mente, antes que el miedo, antes que los años de humillación. Corrió hacia Dorothy y la atrapó antes de que tocara el suelo, sosteniéndola con esos brazos que habían cargado cajas, que habían fregado platos, que habían cruzado desiertos. La sostuvo como si fuera su propia madre, con cuidado, con ternura, con una delicadeza que ni él sabía que poseía. «La tengo», dijo en su inglés imperfecto. «La tengo. Está bien». Las enfermeras llegaron segundos después. Le tomaron la presión a Dorothy, le dieron agua, la sentaron en una silla. Era solo el estrés, dijeron. Solo el shock. Necesitaba descansar. Pero Dorothy no escuchaba a las enfermeras. Dorothy miraba a Miguel con ojos que él no reconocía. No había desprecio en esos ojos. No había miedo ni rechazo. Había algo nuevo, algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. «Gracias», susurró ella. Una sola palabra, 2 sílabas. Pero para Miguel fue como si el muro de cristal de sus sueños finalmente se hubiera agrietado. El resto de la noche fue diferente, sutilmente diferente, pero diferente al fin. Dorothy permitió que Miguel le trajera café. Permitió que se sentara cerca, no junto a ella, pero ya no en el rincón más alejado. Cuando los médicos salieron a decir que Richard había sobrevivido la cirugía, que estaba estable, que había esperanza, Dorothy lloró de alivio y Sara la abrazó. Y por un segundo fugaz que Miguel guardaría para siempre, Dorothy lo miró por encima del hombro de su hija y asintió. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero real. Hay amores que no piden permiso,
pensó Miguel, mientras el sol de Texas comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital. Pero hay gestos que abren puertas que las palabras nunca pudieron tocar. El anillo seguía en su bolsillo, pero por primera vez en meses no lo sentía como un peso. Lo sentía como una posibilidad, como una promesa que quizás, solo quizás, algún día podría cumplir. No sabía que ese era solo el principio. No sabía que los días siguientes traerían más pruebas, más momentos de verdad, más oportunidades de demostrar quién era realmente. Pero algo había cambiado en ese pasillo de hospital, en ese instante en que sus brazos sostuvieron a la mujer que lo odiaba. Algo había comenzado a sanar. Los días que siguieron al infarto de Richard fueron un territorio desconocido para todos. El hombre que había sido tan fuerte, tan seguro de sí mismo, tan implacable en sus opiniones, ahora yacía en una cama de hospital conectado a máquinas que pitaban su fragilidad. Dorothy pasaba las noches en una silla junto a él, negándose a ir a casa, negándose a comer, negándose a aceptar que el mundo había cambiado en una sola noche. Sarah se dividía entre el hospital y el trabajo, tratando de mantener todo junto mientras todo se desmoronaba. Y Miguel, el hombre invisible, el intruso, el guatemalteco sin papeles, hacía lo único que sabía hacer: estar presente. Al principio, su ayuda era pequeña, casi invisible. Llegaba al hospital con café caliente para Dorothy antes de que ella tuviera que pedirlo. Traía comida casera que preparaba en su pequeña cocina: tortillas, frijoles, arroz, porque había notado que ella apenas tocaba la comida del hospital. Se sentaba en silencio en la sala de espera, disponible pero no intrusivo, como una sombra que ofrecía consuelo sin exigir reconocimiento. Dorothy no le agradecía con palabras, pero tampoco lo rechazaba. Y para Miguel, eso era suficiente. Eso era más de lo que había tenido en 4 años. Una semana después del infarto, Richard fue dado de alta con una lista interminable de restricciones. Nada de sal, nada de estrés, nada de esfuerzo físico. La casa que antes había sido su fortaleza, ahora se convertía en su prisión. Necesitaba ayuda para todo, para levantarse, para bañarse, para caminar hasta el baño. Dorothy estaba agotada. Sarah no podía faltar más al trabajo. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo esperara, Miguel apareció en la puerta de aquella casa que tantas veces le había sido cerrada. «Puedo ayudar», dijo simplemente. «Si ustedes quieren». Dorothy lo miró durante un largo momento. Miguel vio la lucha en sus ojos, el orgullo contra la necesidad, el prejuicio contra la realidad. Pero el cansancio ganó. El cansancio siempre gana. Ella asintió una vez, breve, y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Las semanas siguientes transformaron todo. Miguel llegaba cada mañana antes del amanecer, después de su turno en el café, y se quedaba hasta que Sarah podía relevarlos. Ayudaba a Richard a hacer los ejercicios de rehabilitación que el médico había ordenado. Cortaba el césped del jardín que se había descuidado. Reparaba la cerca que llevaba meses rota. Cocinaba comida sin sal que Richard inicialmente rechazaba, pero que terminaba comiendo en silencio, sin quejas. Sus manos, esas manos morenas que habían cruzado desiertos, ahora sostenían el brazo de un hombre que lo había despreciado, guiándolo paso a paso por el pasillo de su propia casa. Richard no hablaba mucho. Los primeros días solo gruñía instrucciones o señalaba lo que necesitaba. Pero Miguel notaba pequeños cambios. La forma en que Richard empezó a decir gracias después de cada comida. La manera en que dejó de apartar la mirada cuando Miguel entraba a la habitación. El día que, por primera vez, lo llamó por su nombre real en lugar de el guatemalteco, o simplemente él. «Miguel», dijo Richard una tarde mientras descansaba en el sofá. «¿Por qué haces esto?» Miguel se detuvo. Estaba limpiando las ventanas de la sala, un trabajo que nadie le había pedido pero que él había visto necesario. La pregunta flotaba en el aire como algo frágil, algo que podía romperse con la respuesta equivocada. «Porque puedo», respondió finalmente. «Y porque ella lo necesita». No dijo «porque los amo a pesar de todo».
No dijo porque quiero demostrarles que se equivocan sobre mí. No dijo porque el odio solo se cura con paciencia. Solo dijo la verdad más simple, porque podía y porque Sara, su Sara, lo necesitaba. Y a veces la verdad simple es la más poderosa. Richard no respondió, pero algo cambió en su rostro. Una grieta en el muro, una rendija de luz. El anillo en el bolsillo de Miguel ya no era un peso. Era una promesa que empezaba a tomar forma, a hacerse posible, a respirar. Dorothy fue la siguiente en caer. No de golpe, sino poco a poco, como la nieve que se derrite bajo el sol de primavera. Empezó a servirle café por las mañanas sin que él lo pidiera. Empezó a preguntarle sobre Guatemala, no con sospecha, sino con curiosidad genuina. Empezó a escuchar sus historias sobre el pueblo donde nació, sobre su madre que vendía frutas, sobre el padre que murió trabajando una tierra que no daba nada. Una noche, mientras Miguel lavaba los platos de la cena, Dorothy se acercó y se quedó a su lado en silencio durante un largo momento. «Me equivoqué contigo», dijo sin mirarlo. «No sé si puedas perdonarme, pero quería que lo supieras». Miguel sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante años. No lloró, no gritó. Solo asintió y siguió lavando los platos, porque algunas emociones son demasiado grandes para las palabras, porque algunos perdones se dan mejor en silencio. Hay amores que no piden permiso, pensó esa noche mientras caminaba bajo las estrellas de Texas. Pero hay perdones que llegan cuando uno deja de exigirlos. La familia que lo había visto como enemigo empezaba a verlo como humano. La casa que le había cerrado las puertas ahora las abría de par en par. Y el anillo, ese pequeño aro de plata comprado con 3 semanas de salario en Guatemala, empezaba a sentirse como algo que finalmente podía entregar. Pero antes de la promesa quedaba una última prueba, una última conversación, un último muro que derribar. 3 meses después del infarto, Richard ya caminaba solo por el jardín. Su paso era lento, cauteloso, pero era suyo. Dorothy había recuperado el color en las mejillas y la paz en la mirada. La casa que antes olía a flores artificiales y rechazo ahora olía a café guatemalteco y a algo que Miguel no sabía nombrar, pero que se parecía mucho a la aceptación. Todo había cambiado. Todo excepto una cosa. El anillo seguía en su bolsillo, esperando el momento que él todavía no se atrevía a crear. Fue Sara quien lo empujó. Una noche de febrero, mientras cenaban juntos en el pequeño apartamento que ahora compartían, ella tomó su mano y lo miró con esos ojos que contenían pedazos de cielo. «¿Qué esperas?», preguntó suavemente. «¿Qué más necesitas para saber que esto es real?». Miguel no respondió. Miró sus manos entrelazadas, la de ella blanca y suave, la de él morena y áspera, y pensó en todo el camino recorrido. El desierto, el hambre, el miedo, las puertas cerradas, las miradas de desprecio. Y luego los últimos meses, las mañanas en el hospital, las tardes en la casa de los padres de Sara, los pequeños gestos que habían construido puentes donde antes solo había muros. ¿Qué esperaba? Quizás esperaba permiso. Quizás esperaba estar seguro de que no era un sueño del que despertaría en cualquier momento, solo otra vez, en un cuarto compartido que olía a soledad. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de que todo esto desaparezca. Miedo de no ser suficiente». Sara apretó su mano. «Has cruzado un desierto para llegar aquí. Has soportado años de rechazo sin rendirte. Has cuidado a mi familia cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. ¿Cómo puedes pensar que no eres suficiente?». Esa noche Miguel tomó una decisión. Era hora de cerrar el círculo. Era hora de volver al principio para poder avanzar. El domingo siguiente pidió hablar con Richard a solas. Dorothy y Sara salieron al jardín, fingiendo ocuparse de las flores, mientras los dos hombres se sentaban en la sala que había sido escenario de tantas cenas incómodas, de tantos silencios cargados de hostilidad. Richard lo miraba con expresión cautelosa, pero ya no hostil. El muro había caído, pero los escombros todavía estaban ahí, y ambos lo sabían.
Señor Richard, comenzó Miguel, sintiendo cómo las palabras en inglés le pesaban más que nunca. Yo sé que usted no me quería aquí. Yo sé que pensaba que yo era un problema, una amenaza, algo que había que eliminar de la vida de su hija. Richard abrió la boca para interrumpir, pero Miguel levantó una mano. Necesitaba terminar. Necesitaba decir lo que había guardado durante 4 años. Yo no vine a este país por dinero, no vine por papeles, vine porque en mi país no había futuro, y mi madre me pidió que buscara uno. Vine con miedo, vine con hambre, vine con esto. Sacó el anillo del bolsillo. La plata gastada brillaba bajo la luz de la tarde como una pequeña estrella. Richard lo miró sin decir nada. Lo compré antes de cruzar. 3 semanas de trabajo en una joyería de Guatemala. No sabía para quién era. No sabía si iba a sobrevivir el viaje. Pero lo llevé conmigo porque mi padre siempre decía que un hombre debe tener algo por qué luchar. Algo que le recuerde por qué sigue adelante cuando todo le dice que se rinda. Hizo una pausa. El silencio era denso, pero ya no era hostil. Era el silencio de 2 hombres que finalmente se veían el uno al otro. Cuando conocí a Sara, supe que este anillo era para ella, pero también supe que no podía dárselo sin su bendición, sin la bendición de usted y de la señora Dorothy, porque yo no quiero solo a Sara. Yo quiero una familia, yo quiero pertenecer a algo que perdí cuando crucé la frontera, y ustedes son la familia de ella. Y si ella me acepta, ustedes serían mi familia también. Richard permaneció en silencio durante un largo momento. Miguel sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente podía escucharse en toda la casa. Había dicho todo, había vaciado el alma, y ahora solo quedaba esperar el veredicto. Finalmente Richard habló. Su voz era ronca, cargada de algo que Miguel no esperaba, emoción. Yo estaba equivocado, dijo lentamente. Estaba equivocado sobre ti. Pensé que sabía quién eras solo por de dónde venías. Pensé que podía juzgarte sin conocerte. Y tú me cuidaste cuando estaba en mi peor momento. Tú sostuviste a mi esposa cuando yo no podía. Tú amaste a mi hija cuando yo intentaba separarte de ella. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia Miguel. Le puso una mano en el hombro. La primera vez que lo tocaba sin intención de apartarlo. Tienes mi bendición, dijo, y mi respeto, que es algo que no doy fácilmente. Miguel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Asintió una vez, apretando el anillo en su puño como quien sostiene un milagro. Esa noche, en el mismo jardín donde una vez se había sentido como un intruso, Miguel se arrodilló frente a Sara bajo las estrellas de Texas. Dorothy lloraba en silencio junto a Richard, que por primera vez sonreía sin reservas. Y cuando Sara dijo sí, con la voz rota y los ojos llenos de luz, Miguel supo que el círculo finalmente se había cerrado. Hay amores que no piden permiso, pensó mientras deslizaba el anillo en el dedo de la mujer que había cambiado todo. Pero hay familias que aprenden a darlo. Años después, cuando alguien le preguntaba cómo había logrado conquistar a una familia que lo odiaba, Miguel se quedaba en silencio durante un momento, buscando las palabras correctas en un idioma que ya dominaba, pero que todavía le sabía a extranjero. No hablaba del desierto que casi lo mató. No hablaba de las noches de hambre ni de los trabajos que destruyeron sus manos. No hablaba del anillo que cargó durante 4 años como una promesa imposible. Hablaba de algo más simple, más pequeño, más verdadero. Hablaba de quedarse, de estar presente cuando era más fácil huir, de ofrecer las manos cuando nadie las quería, de amar sin exigir ser amado de vuelta. Porque él había aprendido, en los hospitales de Texas, en las cocinas ajenas, en las salas de espera de una vida que no le pertenecía, que el odio no se cura con argumentos ni con pruebas. El odio se cura con paciencia, con presencia, con gestos tan pequeños que parecen invisibles hasta que de pronto lo cambian todo. Su suegra Dorothy ahora le pedía recetas de Guatemala. Su suegro Richard lo acompañaba a ver partidos de fútbol que no entendía, pero que intentaba disfrutar. Y Sara, su cielo, su razón, lo miraba cada mañana como si todavía no pudiera creer que él fuera real.
Había noches en que Miguel se despertaba sobresaltado, convencido de que todo había sido un sueño, que seguía en el cuarto compartido con otros hombres rotos, que el anillo seguía en su bolsillo, esperando un momento que nunca llegaría. En esas noches, extendía la mano en la oscuridad y tocaba el cabello de Sara dormida a su lado, y el mundo volvía a tener sentido. Ella estaba ahí, él estaba ahí, habían construido una vida juntos, una casa pequeña con jardín, un hijo que hablaba español e inglés con la misma fluidez, una fotografía de su padre guatemalteco junto a la fotografía del padre de ella en la repisa de la chimenea. Dos mundos que alguna vez parecieron incompatibles ahora compartían el mismo espacio, el mismo aire, la misma historia. Y Miguel pensaba en su madre, que finalmente había podido visitar después de años de espera, que había llorado al conocer a su nieto, que había abrazado a Sara como si fuera su propia hija, y sentía que todo había valido la pena. El desierto, el hambre, el miedo, las puertas cerradas, todo, porque al final del camino no había un tesoro de oro ni un palacio de mármol. Había algo mejor, había pertenencia, había hogar, había una familia que lo había rechazado y que ahora lo amaba, no a pesar de quién era, sino precisamente por quién era. Hay amores que no piden permiso, pensaba Miguel cada noche antes de dormir, mirando el techo de la casa que ahora era suya. Hay familias que aprenden a darlo. Y hay hombres que cruzan fronteras no para escapar de algo, sino para encontrar algo que ni siquiera sabían que buscaban. Él había encontrado lo suyo, no en los papeles que finalmente obtuvo, no en el trabajo estable que ahora tenía, no en el inglés perfecto que nunca logró dominar del todo. Lo encontró en las manos que sostuvo cuando nadie más podía, en los silencios que aprendió a habitar, en el anillo de plata gastada que ahora descansaba en el dedo de una mujer que le había enseñado que el amor verdadero no conoce fronteras, ni las de la tierra, ni las del corazón. Y si alguien le preguntaba si volvería a hacerlo, cruzar el desierto, soportar el rechazo, esperar años por un momento de aceptación, Miguel siempre respondía lo mismo, con esa sonrisa tranquila de quien finalmente ha llegado a casa. 1000 veces. Lo haría 1000 veces, porque ella valió cada paso, y ellos terminaron siendo mi familia también. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón, y dime desde qué país y ciudad me escuchas.